En el libro de Jueces, capítulo 12, que es la lectura que vamos a estar meditando en esta noche, que ya es el final de Jefté, que es los últimos dos capítulos anteriores que habíamos estado estudiando. No sé si recuerdan un poco de su historia, pero sabemos que Jefté, este hombre, no tuvo una vida sencilla. Desde su nacimiento, nace, según describe la palabra en el capítulo 10, de una mujer ramera. Es considerado un hijo fuera del matrimonio. Y para aquellos tiempos, estas personas no eran considerados, por decir así, alguien puro o alguien que había nacido dentro de un matrimonio legal de aquel entonces. Y si recordamos un poco de la historia de él, también dice que al crecer, sus hermanos, al saber que él no era parte pues de la familia de la misma madre, lo separan o prácticamente lo corren de su casa, ¿verdad? Teniendo él que crecer en otra tierra diferente a la de él, y eso lo vuelve un hombre muy duro, y que al final, aún así, él tenía conocimiento de Dios, y en su fe él se mantiene. Y dice la palabra que pasado el tiempo, cuando los amonitas llegan a conquistar al pueblo de Israel, que los están atormentando, dice la palabra, ¿no? Como siempre, llegaba otro pueblo y los conquistaba. Ellos quizás conocían de Jefté, que en donde se había criado ya era un líder militar, ya era un buen guerrero. Inclusive tenía un grupo de hombres que lo seguían, dice la palabra de Dios. Van, lo buscan y le piden ayuda. Y aún así este hombre, aún así como lo habían tratado, ¿verdad? Anteriormente, que lo habían corrido de su casa, de su tierra, aún así él decide ayudarlos. No describe la palabra si de buena o de mala gana, o tal vez él ve ahí la oportunidad, ¿no? Como de tomar venganza, ¿no? De los que lo habían corrido de su casa. Pero él va y pelea contra los amonitas. Y recordaremos el miércoles pasado cuando el hermano estuvo hablando sobre ese pacto que él hace con Dios, ¿no? Donde él dice que si le da la victoria sobre los amonitas, él va a entregar a la primera persona que salga a recibirlo de su casa, cuando regrese con victoria. Y recordamos que fue su hija, ¿verdad? Y allí hasta ese punto vemos que la vida de este hombre ha sido difícil, mis hermanos. Primero excluido de su casa, luego pierde a su heredera, por decirlo así. Y vamos a entrar hoy en el capítulo 12, donde vamos a encontrar otro problema que él tiene también con el mismo pueblo de Israel, ¿no? Y por eso el tema que he puesto para esta noche es: un pueblo dividido es un pueblo débil. ¿Cuántos hemos oído la frase, verdad? Divide y vencerás, que es muy conocida dentro de lo que es el ámbito de cuando se está peleando o se quiere tener una conquista. Y el tema que le he puesto de esta manera, mis hermanos, es porque, si gustan a esa palabra, le podemos decir: una iglesia dividida es una iglesia débil. Un hogar dividido va a ser un hogar débil de las acechanzas del enemigo. Y empezando con esto, mis hermanos, nos hagamos la pregunta: ¿cómo podemos evitar ser un pueblo dividido? Vamos a entrar ya al capítulo 12 para que vayamos viendo un poco de la historia y de lo que estaba pasando en este momento en la vida de Jefté. Recuerden que él apenas quizás acababa ya de hacer ese sacrificio a Dios de su hija. Imagínense cómo estaba el corazón de aquel hombre. Imagínense el dolor que posiblemente sentía en ese momento. Perder a una hija o a un hijo es algo, me imagino, muy fuerte, pues no importa qué tan duro seas, ¿verdad? En tu corazón, es algo que te va a conmover. Y veamos lo que le pasa aquí a Jefté, entrando al capítulo 12.
versículo 1. Dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Versículo 2, y Jefté respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendías, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Dejamos hasta ahí la lectura. Y acá, mis hermanos, volvemos a toparnos con la tribu de Efraín, ¿verdad? No sé si algunos recuerdan cuando le llegaron a reclamar también a Gedeón por la misma situación, de que por qué no les había avisado que iban a ir a pelear, ¿verdad? Y que los habían dejado excluidos. Y aquí la tribu de Efraín vuelve a tomar la misma actitud contra Jefté, y es más, llega hasta con amenazas. Le dice, y por eso inclusive vamos a quemar tu casa contigo adentro, les dicen a ellos. Y aquí encontramos, mis hermanos, algo que puede empezar a crear una división muchas veces como pueblo. Y pueden ser envidias o puede ser celos también, que puede existir muchas veces. Porque acá lo que pasa con la tribu de Efraín es que ellos siempre querían estar en ese protagonismo. Ellos siempre querían tener como eso de que fuimos a la batalla y nosotros estuvimos ahí. Ganamos y fuimos parte, ¿verdad?, del triunfo. Y eso es lo que más les afectaba a ellos. Tenían un poco de celo de Jefté, de cómo este hombre que venía de, pues ellos me imagino que conocían su origen, ¿verdad? Cómo es que una persona que viene de lo más bajo, por decirlo así, ha logrado esta gran victoria. ¿Y cómo es que no nos dijiste que fuéramos contigo a la batalla? Y si nos ponemos a pensar, mis hermanos, muchas veces nos puede pasar también a nosotros, que tal vez estamos viendo que a veces alguna persona es bendecida, ¿verdad?, en las cosas materiales. Y dices tú, y hablas con Dios y dices, Señor, ¿y a mí cuándo me va a llegar mi bendición? ¿O cuándo va a llegar mi milagro? ¿No? Y comienza tu corazón con esa pequeña rencilla, ¿no?, entre tú y Dios muchas veces. Y es ahí donde, mis hermanos, tenemos que evitar esa separación primeramente con Dios, ¿verdad? Porque mira lo que nos recomienda Proverbios 27:4. Dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Dice que la ira es algo peligroso, ¿no? Alguien que se enoja y llega al punto de la ira, pues a veces cometemos o decimos alguna cosa que puede llegar a ofender a alguien, ¿verdad? Pero aún más que eso, dice, ¿quién puede sostenerse delante de la envidia? Eso que te está llegando por dentro, ¿no? Ese sentimiento que estás comenzando a generar dentro de ti, que puede llegarnos a afectar, mis hermanos, y a separarnos de esa comunión que tenemos que tener con Dios. Y eso es lo que está pasando acá con el pueblo de Efraín, de esta tribu, que estaban reclamando, ¿no?, que por qué no estaban ellos en la batalla. Y es que muchas veces también cuando se ganaban las batallas, parte del botín pues se repartía entre los que habían ido a la batalla, y ellos no habían recibido nada. Entonces ese celo, esa envidia, mis hermanos, empieza a generarse con ellos. Si recordamos, Gedeón fue un poquito político cuando le tocó este reclamo a él, ¿no? Y trató de darles por su lado. Pero acá estamos hablando de Jefté, un hombre que había tenido una vida dura. Acababa de prácticamente enterrar a su hija. Entonces, como quien dice, ahí sí se toparon con quien no debían, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta historia, lo que le pasó a esta tribu. Debido a eso, mis hermanos, cuando comienzas con ese sentimiento de envidia y celos,
Porque eso no es algo de lo que es de Dios, mis hermanos. Recordemos lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, donde nos describe las obras de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, y describe una serie de pecados, ¿verdad? Que dice que cuando estamos en la carne muchas veces se dan todo ese tipo de cosas. Y nos quedamos acá con lo que son envidias y celos, que es lo que comenzó en ese momento a tener la tribu de Efraín. Y que muchas veces, inclusive en la iglesia, puede darse un poquito, mis hermanos, y tenemos que tener cuidado con eso. De que yo hoy que venía pensando, Señor, si lo que vamos a hacer acá de predicar tu palabra, que sea para exaltar el nombre de Jesús. No que sea para que los hermanos me vean a mí, cómo predico, o que si doy bien la palabra, o que si estudié bien la palabra. Que no sea eso lo que en mi mente yo quiera poner, sino que lo que tratemos hoy de hablar, mis hermanos, sea palabra de Dios y consejo que Dios nos está dando en esta noche. Es un consejo que Dios te da a que tengas cuidado, mi hermano, de sentir muchas veces celos tal vez de otra persona. Y más a veces si es de gente impía, ¿verdad? Que dice la palabra que a veces envidiamos lo que le dice yo que está en la iglesia y dice, y el mismo carrito, todo, no le cambiaron en 5 años, dice, y aquellos que ni están en la iglesia, y yo veo que cada año cambian de carro, dice muchas veces uno, ¿verdad? Pero mis hermanos, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, dice la palabra, y nos la da a base de lo que vayamos necesitando. Quién sabe si nos da de más, si muchas veces nos olvidamos de Él, ¿verdad? Y tenemos que depender todo el tiempo del Señor. Porque mira lo que dice el Salmo 37, versículo 28. Para que siempre estemos en comunión con Dios y recordando algo de lo que Él dice. Salmo 37, 28 nos dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Consejo de la palabra de Dios, mis hermanos. Dice que Jehová ama la rectitud, el que está en su casa, el que está buscando de Él constantemente. Posiblemente sí van a venir dificultades a tu vida, pero confiando en Dios las vas a lograr sobrepasar. Pero, ¿qué pasa si no estuviésemos acá en la iglesia, mis hermanos? No sabemos cómo estaríamos, no sabemos cómo estaría nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, muchas veces, ¿verdad? Dentro del núcleo familiar. ¿Cuántas veces no hemos visto peleas aún entre los mismos hermanos, no? Porque tal vez algún hermano de sangre, ¿no? Entre nosotros, vemos que prospera un poco y ya va sintiendo uno ese celo, ¿no? O el celo muchas veces también que a veces se siente porque dice uno, no, es que mi mamá prefiere a este que a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado eso y ha terminado dividiendo familias? Y por eso es que ese sentimiento, mis hermanos, que en este momento estaba teniendo ahí la tribu de Efraín, nos demuestra que nunca es bueno que tengamos eso, o cuando vemos a alguien que está haciendo las cosas bien, ¿verdad? O alguien que tal vez está siendo prosperado. Porque eso es lo que le estaba pasando ahí en ese momento. Ellos como que no les gusta nunca ver, como dicen, ojos bonitos en cada ajena, como diríamos en un lenguaje un poquito más coloquial, ¿verdad? Y eso es lo que estaba pasando en ese momento, mis hermanos, ahí. Y por eso el Señor en 1 Corintios 13:4 nos recuerda también, dice, el amor es sufrido y es benigno, y el amor, dice, no tiene envidia. El amor no es jactancioso y no se envanece. Recuerda que el amor siempre te lo da Dios, mis hermanos. Y allí la tribu de Efraín se estaban olvidando del amor que Dios había tenido para con ellos hasta ese momento.
¿Y por qué te digo esto? De evitar este tipo de sentimientos o este tipo de actitudes. Porque luego cuando hay celos, envidias, vemos que ellos se fueron aún más allá y pasaron a lo que fueron ofensas y amenazas, que es otra cosa que nos puede dividir muchas veces entre hermanos. Veamos lo que dice, si leemos parte del versículo del 2 y el 4 que estábamos leyendo, dice: nosotros quemaremos tu casa, les dijeron. Y Jefté respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé y no me defendisteis. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido contra mí para pelear conmigo? Y dice: y entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín por lo que habían dicho. ¿Y qué era lo que habían dicho? Acá viene la ofensa, dice: vosotros nada más sois fugitivos de Efraín. Vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. O sea que ellos no solamente les habían dicho a Jefté que lo iban a quemar, sino que inclusive lo ofendieron a él, diciéndole que ellos nada más eran fugitivos o excluidos totalmente del pueblo, recordándoles ese tiempo que estuvieron afuera del pueblo de Israel, ¿verdad? Y como quien dice, ¿cómo es que ustedes han logrado todo eso si ni siquiera eran parte de nuestro pueblo? Y así que, mis hermanos, es muy importante que a veces tener cuidado en las palabras, tener cuidado en la manera en la que muchas veces podemos ofender a alguien, ¿verdad? O en la manera en la que amenazamos también. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que al orar dicen: Señor, si no me cumples esto, ya no vengo aquí a la iglesia? O Señor, que creemos que Dios nos va a cumplir siempre a nuestra voluntad, ¿verdad? Hermanos, eso nos puede dividir de Dios. O cuántas veces tal vez en un ataque de ira hemos ofendido a alguien, a un compañero de trabajo, inclusive en la misma iglesia, tal vez muchas veces sin querer, mis hermanos, con algún comentario que tal vez no era el adecuado en ese momento. Muchas veces tenemos que saber medir nuestras palabras, porque como podemos ver aquí, mis hermanos, esto ya fue subiendo al punto que dijo Jefté: bueno, si tanto que están peleando conmigo y que van a quemar, pues yo no me voy a dejar. ¿Y qué hizo él? Tomó a todo su ejército, ¿no? Y fue a pelear con Efraín, con los de Efraín, con la otra tribu, y los terminó derrotando él, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta ya cómo comenzó esa división del pueblo. Porque tanto Galaad como los de la tribu de Efraín eran parte del mismo pueblo de Israel. Eran como hermanos, pues. Y se dio esta batalla entre ellos. Cuando antes nada más tenían que pelear con algún enemigo extranjero, ahora estaban peleando entre ellos. Y cuántas veces no hemos visto por situaciones así que se van separando iglesias, ¿verdad? Porque de repente no estamos muy de acuerdo con lo que dijo el líder de jóvenes o lo que dijo el líder de caballeros. Es que no, hermano, usted no sabe, es que lo que el pastor está predicando no me gusta, que me estén echando en cara que somos pecadores, o que nos estén diciendo todos que nos arrepintamos. Mejor predíquenos de otra cosa, algo que sea más alegre, dicen muchas veces, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Andan cambiándose de iglesia en iglesia. O vienen y forman un grupito allí de hermanos y dicen: no, pues nosotros vamos a ir a formar otra iglesia. ¿Y qué pasó con la obra? Ya no siguió creciendo. Ya no siguió avanzando muchas veces, tanto espiritualmente como físicamente, pues la cantidad de hermanos que pudieron alcanzar. Y tal vez Dios tenía preparadas muchas cosas para todo ese grupo de hermanos, pero una pequeña división, una pequeña palabra, mis hermanos, que muchas veces se da, terminó dividiendo, o terminó haciendo que alguien se fuera de la iglesia y ya no volviera.
Por eso, mis hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta la manera en la que nos expresamos muchas veces. Mira lo que nos deja el consejo de la palabra de Dios en Efesios 4:32. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en vosotros en Cristo. Vemos que ya el Señor conocía a su pueblo y Él les va dejando estos consejos para que ellos entiendan de que muchas veces las ofensas verbales que se estaban dando en este caso, ¿verdad? A veces hay que saber sobrellevarlas. Tenemos que entender que como humanos nos podemos equivocar muchas veces, pero que unidos en Dios, mis hermanos, podemos convivir como hermanos. Recuerda lo que escribió también en las palabras de Jesús, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, una porción muy conocida, pero que me trae un poco sobre esto de las ofensas y de las amenazas que a veces soltamos entre hermanos sin querer. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y me ponía a pensar, mis hermanos, allí que no solo la ofrenda de lo que damos acá, ¿verdad? Sino que recuerda que cuando tú vienes aquí a la casa de Dios, tú mismo vienes a dar ofrenda a Dios con tu alabanza, con tus oraciones. Y puede decir uno: ¿cómo puedo venir yo aquí a decir que voy a alabar a Dios si esa mañana tal vez discutí con mi esposa? O de repente tal vez fui muy severo con algún hermano de mi propia casa. Inclusive a veces con los padres. Ya cuando crecemos muchas veces también tendemos a ser un poco fuertes de voz, ¿no? Ya no, con nuestros padres puede pasarnos, mis hermanos. O alguna discusión que tuviste con alguien, o estás peleado con alguien, y nos dice la palabra: ¿cómo puedes venir aquí a alabar a Dios y todavía tener ese rencor, ese resentimiento con alguien? ¿Verdad? Entonces uno puede, dice la palabra: ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y preséntate delante de Dios. Mis hermanos, a veces el perdón es algo que es muy necesario en nuestra vida. Muchas veces guardamos y guardamos ese resentimiento hacia alguna persona o hacia alguien que tal vez te hizo daño. Y muchas veces eso, aunque nosotros no lo veamos tan, como que no es algo tan importante, muchas veces eso puede estarte también separando de la intimidad con Dios. Cuando estás guardando ese tipo de sentimientos, ¿verdad? Como cuando en nuestro matrimonio a veces nos falta comunicación y con cualquier cosita que pase muchas veces terminamos sacando todo aquello que teníamos ahí, ¿verdad? No sé cuántos nos ha pasado en la vida de parejas, que a veces tal vez no fue algo tan así, pero en ese momento estallaste y sacaste toda la lista que tenías ahí guardada. Entonces, mis hermanos, podemos ver acá cómo en estos dos pueblos, ¿verdad?, terminaron dividiéndose. Eran de la misma casa que venían de Jacob. Eran pueblos unidos que estaban luchando contra los enemigos que estaban en ese momento, pero al final terminaban dividiéndose. Y eso es lo que nos invita hoy la palabra, a que no podemos estar divididos, mis hermanos, ni como iglesia, ni como familias, y nunca separados de Dios, mis hermanos. Tengamos cuidado con eso. Recuerda también en Mateo 6, 14, 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y es lo que la palabra de Dios nos está
hablando hoy, mis hermanos. En ese momento ellos estaban teniendo estas ofensas y amenazas. Y vemos que no terminan bien tampoco nunca. Dice ahí que fueron a la batalla y que pues Jefté ya era un hombre de guerra y los terminó derrotando a ese pueblo. Y vamos a otro punto, mis hermanos. Cuando se dan, comienzas con eso, con envidia, celos, luego llegan las ofensas, las amenazas, y la siguiente parte que es las contiendas o peleas. Ya no se pueden evitar. Contiendas y peleas, ya estamos hablando de algo muy fuerte, ¿verdad? ¿Cuántas veces no pasó que, perdón que pongo los ejemplos de los esposos, pero es muy común que en la pelea, pues si pasan 2, 3 días ahí sin hablarse, ya es algo serio, ¿verdad? Ya un día todavía dice uno, bueno, ya se le va a pasar. Ya cuando pasan 2, ya a buscar el ramo de flores, ¿verdad? No, no es cierto. Pero sí, mis hermanos, las contiendas o las peleas van agravándose. Y es lo que acabamos de ver en el capítulo. Dice el versículo 5. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Es decir, no solo los derrotaron, mis hermanos, tomaron parte de su tierra donde ellos vivían y digamos así, que la sitiaron, ¿no? Le pusieron allí un sitio sobre la tierra de ellos, dice. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, porque hubo un momento en el que cuando se da esa batalla, hay algunos de la tribu de Efraín que quedan como al otro lado del Jordán, quedan desplazados de donde ellos vivían. Y entonces ellos, al intentar volver a lo que era su tierra, dice, quiero pasar. Los de Galaad les preguntaban, dice, ¿eres tú efrateo? Es decir, si eran de ese pueblo. Si él respondía que no, porque ellos sabían que no podían como descubrirlos de que eran de esa tribu. Entonces les decían, ahora pues di Chibolep, y ellos decían Sibolec, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de esta tribu de Efraín 42,000 personas, mis hermanos. Imagínense lo que provocó ese inicio de un pequeño celo y una pequeña envidia. La muerte al final de 42,000 personas. Y todo porque simplemente no se pudo controlar eso. Y por eso te digo que muchas veces cuando te separas de Dios demasiado tiempo, mi hermano, empiezas a notarlo en tu vida. Vienen las consecuencias. No sé si nos ha pasado cuando muchas veces tal vez ya no leemos la palabra de Dios, vuelve un poco el viejo hombre, ¿no? Cuando ya no estamos en la oración que deberíamos de estar, como que esos pensamientos que no deberían de estar en nuestra cabeza también regresan. Como que esos objetivos y esa prioridad que es buscar a Cristo se nos olvida. Que lo importante es cada día saber que es Dios el que tiene el control de nuestra vida. Saber que estamos bajo la voluntad de Dios. Saber que ante cualquier problema tenemos que buscar de Dios. Y esa separación, mis hermanos, que nos puede llegar a pasar, es la que tenemos que evitar todos los días. Porque qué difícil es, mis hermanos, cuando hay peleas entre hermanos. El otro día estaba viendo videos de iglesias que inclusive hasta a la hora que están cortando la ofrenda se estaban peleando los hermanos ahí. Ya llegar a ese punto yo creo que ya es olvidarnos de lo que de verdad importa, que es el seguir la palabra de Dios, ¿verdad? O que ya porque ya se puso alguien de líder, ya no voy a venir a esta iglesia porque no, ese hermano no me cae bien. No, mis hermanos, aprendamos a tolerarnos unos a otros, porque estas contiendas y peleas, mis hermanos, siempre nos van a separar de Dios. Siempre nos van a separar de amigos también muchas veces, de nuestros propios hermanos, de nuestra pareja, de nuestras familias.
con nuestros hijos. ¿Cuántas veces no hemos visto estas peleas, ¿no?, entre padres e hijos también muchas veces? Y no terminan bien, mis hermanos, si no sabemos cómo sobrellevarlas o cómo podemos manejarlas también de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Mira que esta tribu de Efraín dice que al final murieron 42,000 personas de esa tribu. Y empezando con eso, no solo fue eso, mis hermanos, es el hecho de que el pueblo comenzó a dividirse aún más. Inclusive más adelante, que vamos a seguir estudiando el libro de Jueces, después de Sansón, que es el último juez que vamos a estudiar, vamos a ver historias muy fuertes de lo que le pasó al pueblo de Israel, por esa separación que tenían, ya entre ellos mismos, y luego, ya que estaban separados entre ellos, ya no sería cuántos estaban no separados de Dios, cuántos se habían olvidado ya de la palabra de Dios a ese momento. Porque más adelante dice el libro de Jueces que cada uno vivía de acuerdo a lo que ellos creían, y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, no de acuerdo a lo que el consejo de la palabra de Dios te quiere dar. Mira lo que nos dice Mateo 18:15, para que vayamos viendo los consejos que nos da la palabra de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 15, sobre las peleas o contiendas, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, pues te comete una falta o algo, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Porque cuántas veces no pasa que queremos hacerlo como públicamente, ¿verdad? Para ver si así, dicen, se arrepiente él y me pide perdón. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es muchas veces entrar en cierta comunicación, ¿verdad?, con esa persona con la que tenemos esa contienda. Mira lo que dice Proverbios 15:1, para que recordemos también la manera de hablar o de expresarnos con alguien. Dicen que para pelear se necesitan dos, ¿verdad? Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Qué importante es muchas veces también saber con qué palabras llegar con tu hermano. Con qué palabras, pues no con la misma... Si te grita alguien, pues tratar de no subir tampoco uno más el tono, ¿verdad? Sino de calmarse, controlarse un poco muchas veces. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que comienza esa pelea, ¿no?, solo de palabras? Por eso dice que la blanda respuesta, dice, quita la ira. Mira lo que nos dejó también la palabra en Filipenses 2:4, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí nos está hablando a nosotros en la iglesia, mis hermanos. No solo tenemos que velar por lo de cada uno, lo de lo mío, ¿no?, sino que también ayudémonos entre hermanos muchas veces. Si sabemos que hay un hermano en necesidad, pues ver la manera de que podamos apoyarlo. Acá, gracias a Dios, tenemos tanto grupos de varones como de mujeres que ante cualquier necesidad que hay de algún otro hermano, los ayudamos mutuamente. Y eso es algo muy bonito que se puede dar en la iglesia, porque nos hace estar más unidos. Y Mateo 5:9 nos recuerda algo también sobre evitar las contiendas y las peleas. Dice, Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y creo que todo esto le faltó muchas veces al pueblo de Israel en ese momento. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso, hermanos, vemos ahí cómo, aunque Jefté dice, que termina diciendo ahí el versículo 7, que juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Y después de que él derrotó a la gente a los amonitas, ¿verdad?, le pasó esta situación que terminó dividiendo al pueblo. Y
estuvo ya nada más 7 años. Dice, y lo que llama la atención acá es que dice que solo juzgó al pueblo de Israel. Es decir, mantuvo la estabilidad en el pueblo. No dice que hubo paz o que hubo prosperidad en el pueblo. Nada más dice que estuvo allí ese tiempo. Me imagino que por lo mismo, debido a lo que sucedió, ¿no?, con esta tribu, obviamente que comenzó a crear ciertas rencillas entre todo el pueblo de Israel. Y aunque Jefté fue un hombre, pues, digámoslo así, muy fuerte y valiente, y tuvo su fe en Dios, ¿verdad? Pero también cuando le ganó ese momento de ira, también terminó dañando al pueblo de Israel. Por eso, mis hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta el evitar este tipo de sentimientos que pueden dividirnos primeramente de Dios y luego entre nosotros los hermanos. Luego porque más adelante también vamos a ver a otros 3 jueces más que menciona acá el capítulo. Y aquí también, mis hermanos, hay algo que también nos puede llegar a separar de Dios. Y es muchas veces la indiferencia o la apatía que puede existir también en la vida del cristiano. Si nos ponemos a pensar, muchas veces vivimos en una rutina, ¿no? De decir, pues voy a la iglesia tales días, voy, me siento, cumplo con lo que tengo que cumplir y ya. Pero en realidad estamos teniendo un cambio en nuestra vida. Preguntémonos, ¿estamos teniendo una razón de vivir para Dios? ¿Estamos teniendo un propósito en nuestra vida de buscar a Dios todos los días? Porque más en este capítulo, al final del capítulo, entre los versículos 8 y 15, menciona 3 jueces y los años que estos estuvieron juzgando a Israel. Y nada más menciona a los hijos y las hijas que tuvieron. Es decir, ellos nada más estuvieron allí, llegaron, cuando se tenían hijos en aquella época, era denotación de riqueza o de buena economía, por decirlo así. Entonces, me llama la atención que de estos 3 jueces nada más nos da esta información. No tuvieron mayores sobresaltos o alguna pelea o que hayan hecho alguna obra importante, ¿no?, por el pueblo de Israel, o alguna batalla que hayan librado y que la hubieran ganado. Nos damos cuenta cómo allí entraron como en ese momento de la rutina, diríamos nosotros, ¿no? Que venimos acá a la iglesia, como les decía, como un día normal y ya. Y tenemos que venir siempre, mis hermanos, con aquel deseo, con aquel gozo de buscar de la palabra de Dios, con aquel deseo de alabar a Dios. Que si venimos tal vez con una situación, un problema, vengamos y se la pongamos en las manos de Dios de acuerdo a su voluntad. Por eso, mis hermanos, en Jeremías 5:21 dice algo que posiblemente le pasó al pueblo de Israel en ese momento. Jeremías 5:21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienes ojos y no ve, que tienes oídos y no oyes. Por eso, mis hermanos, te está diciendo que estás acá, pero no, es como si no estuviéramos muchas veces. Estamos con otros pensamientos o estamos pensando en otras cosas. No ponemos atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante, mis hermanos, que tengamos cuidado de solo venir muchas veces a la iglesia nada más por venir. Sí, estos últimos 3 jueces que menciona acá el capítulo, me da la sensación de eso, da esa impresión muchas veces, que solamente estuvieron, juzgaron al pueblo y luego siguieron avanzando, ¿verdad?, por esa misma división que ya había entre el pueblo. Por eso
En esta noche, mis hermanos, nos llama a la reflexión, ¿verdad? Esta historia de Jefté y de su vida, que a pesar de que fue un hombre de fe, ¿verdad? Y que hizo grandes hazañas, derrotando a los amonitas, viniendo desde un lugar humilde, puede ser la vida de muchos de nosotros, ¿verdad? Que tal vez, como dice la palabra de Dios, de lo más bajo y vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los más sabios. Y siéntase privilegiado, mi hermano, de estar en los caminos de Dios. Evitemos, mis hermanos, las envidias, los celos, las ofensas, las amenazas, mis hermanos. Que eso no ocurra en nuestra iglesia, en nuestra vida familiar. Creo que nos deja un llamado a que evitemos todo eso, porque sabemos que eso conlleva peleas. Y las peleas muchas veces terminan en esa indiferencia, ¿verdad? También entre matrimonios, que al final tal vez por algo muy pequeño comenzó a crecer. Terminan los matrimonios en divorcio, terminan las familias separadas, ¿no? Hijos que no se hablan con los padres, hermanos que no se hablan entre hermanos, iglesias separadas también muchas veces. Y más importante, mis hermanos, que este tipo de pensamientos no nos dividan de Dios, no nos separen de Dios. Que no seamos un pueblo dividido, mis hermanos, sino más bien un pueblo unido siempre en los caminos del Señor. Que no nos pase como le pasó acá al pueblo de Israel en ese momento, que esta disputa, ¿no?, que comenzaron teniendo se fue haciendo más y más grande y terminó dañando mucho al pueblo de Israel. Que no nos pase a nosotros en nuestra vida. Que siempre mantengamos la mirada en Cristo, buscando de Él, aprendiendo de Él todos los días. Dice, cada mañana son nuevas sus misericordias. Recuerda eso en cada mañana cuando te levantes. Que si estamos un día más de pie es porque es la voluntad de Dios. Que si estamos un día más en su casa es porque Dios nos ha permitido. Que si recordemos cada versículo que la palabra de Dios nos dice, para que nos mantengamos siempre unidos con Él y no tengamos esa división con nuestro Dios, mis hermanos. Eso es algo que yo pienso es lo más importante del mensaje de esta noche. Mantente unido con Cristo. Nunca te separes de Él. Dice la palabra, apartados de mí, nada podéis hacer. Y ese es el pensamiento, mis hermanos, que les quiero dejar para esta noche. Que nos mantengamos unidos en Cristo Jesús. Recuerda que un pueblo dividido va a ser fácil de vencer. Pero un pueblo unido, una familia unida, una iglesia unida, siempre va a ir de victoria en victoria, mis hermanos. Recuerda que esas batallas se van a librar, pero unidos podemos ganarlas, mis hermanos. Que Dios les bendiga y vamos a orar, mis hermanos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos,